Bueno, pues estamos muy contentos de que podamos estar contigo a través de esta señal. Hoy tenemos esta entrada así, por algunas situaciones técnicas, pero igual nos alegra poder llegar a donde tú estás. Nosotros somos parte de la Iglesia del Señor aquí en Coacalco. La iglesia se llama Restauración BDF. Si estás cerca de aquí, no tienes dónde congregarte, nos gustaría mucho saludarte algún día. Y si eres parte de una iglesia, sé fiel ahí, sirve ahí donde Dios te ha puesto. Y si tú no conoces al Señor, este puede ser el día para que le entregues tu vida. Todos los que aquí estamos, te queremos mandar este aplauso de bienvenida, ¿verdad? Que Dios te bendiga. Bien. El tema de esta tarde, de esta mañana le hemos titulado ¿y ahora qué? No es una pregunta incómoda, es una pregunta reflexiva, ¿verdad? ¿Y ahora qué? ¿Por qué la pregunta? Porque acabamos de pasar un tiempo muy, muy bonito, un tiempo muy especial la semana anterior. Todos los que somos parte de la iglesia sabemos lo que eso implica. Vimos la mano de Dios, hemos visto el favor de Dios. Vimos el corazón de la gente, ¿verdad? De la gente al asistir, de hermanos de otras iglesias al venir, de pastores de otras congregaciones también al acompañarnos. Vimos el regalo que el Señor nos permitió tener al recibir la visita de nuestro hermano Miguel Casina. Tuvimos la bendición, el regalo de ser instrumentos de Dios para que viniera a México. Él todavía sigue en México, está aquí hasta fines de mes. Y Dios nos regaló la posibilidad de ser parte de esta visita a México y que Él pueda bendecir al cuerpo de Cristo. Tuvimos una posibilidad de modificar nuestra manera de pensar, nuestra manera de involucrarnos. Lo vimos la semana pasada, vimos una participación mayoritaria en las reuniones, todas las noches lleno, buena asistencia durante las mañanas, más de 300 personas, con todos los servidores seguro éramos unas 450 personas por las mañanas. Eso es histórico para la vida de la iglesia. Nunca habíamos tenido esa asistencia todos los días de un evento, y eso que nuestros eventos duraban 2 días, ¿no? No habíamos tenido esa asistencia ni en las mañanas, ¿verdad? En cada aniversario, cuando teníamos seminario, teníamos una asistencia de 80, 90 personas, ¿verdad? 100 personas. Y ya yo sentía que estábamos en un avivamiento cuando llegábamos a 100. Pero ahora al hacer este evento, yo agradezco tanto a Dios mirar la disponibilidad del corazón, pero también sé que hubo una serie de situaciones, como disponerse, pedir permiso, invertir todos los días tiempo, dinero, modificar la agenda, apartar los días para este día. Modificar inclusive modelos de pensamiento como el no puedo, está difícil, no se va a poder. Al final de cuentas tuvimos un tiempo muy, muy, muy bueno, muy útil, gracias a Dios, ¿verdad? Dígale al que está a su lado: hermano, te felicito por ser parte de esto. Dígaselo, por favor, dígaselo con una cara de felicitación: te felicito por ser parte de esto. Y entonces todo muy bonito, pero ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Suele pasarnos en la vida que cuando tenemos éxitos o fracasos, pareciera que entramos a una especie de relax o de stand-by, como dicen por ahí, y hacemos un receso. Tal vez para pensar, replantear, evaluar, considerar, no sé. Le pasó a Pedro cuando el Señor se transfigura. ¿Se acuerdan qué le pasó a Pedro? Y le dijo: Señor, pues ya para qué descendemos, hagamos aquí unos tabernáculos, unas enramadas, y aquí quedémonos. Y el Señor Jesús le dice: no, Pedro, hay que descender porque hay cosas que hacer. Es decir, Pedro le estaba diciendo: Señor, si ya estás transfigurado, pues ya qué más sigue, ¿verdad? En otras palabras le estaba diciendo: ¿y ahora qué? Ya no hay nada más que hacer. Pero claro que tenemos cosas por hacer. No sé si estás
experimentando un logro o tal vez un fracaso, porque tenemos de los dos en la vida, ¿verdad? Pero ninguna de las dos cosas nos debe de detener. Tenemos que ir hacia adelante. Por ejemplo, ya anunciamos el siguiente congreso para el mes de marzo. Ahora vamos a hacerlo en marzo. Vamos a tener la posibilidad de mirar cuáles de las dos fechas es mejor. Ya tenemos la fecha en marzo, 15, 16 y 17 de marzo, para que usted lo tenga en su agenda del siguiente congreso. Pero siguen más cosas. Por ejemplo, para el siguiente mes de agosto iniciamos las reuniones para hombres. Ahora en agosto iniciamos la reunión para hombres. Y yo pensé que esto se iba a caer de alegría por parte de los hombres, pero les voy a dar una segunda oportunidad a los hombres. O a las mujeres, para que las mujeres digan, pastor, ahí se lo mando, por lo menos diga algo. Mes de agosto iniciamos las reuniones de hombres. Muy bien. Sí, aplauda para que se animen. Como ya lo dije, 5 de la mañana vamos a venir aquí, vamos a estar buscando al Señor. Hombres, ¿por qué? Porque la idea no es la misma que las mujeres. No es venir a vendar a la mujer lastimada. No, es venir a equipar a la mujer de Dios, ahora al hombre de Dios, para que sirva en su casa, sirva en la sociedad, sea un agente del reino de los cielos con autoridad, con convicción, ¿verdad? Con fe. Porque la iglesia, si bien es cierto, es como un hospital donde la gente viene a ser sanada, no viene a quedarse todo el tiempo para ser sanada, sino que ahora puede ir afuera y llevar la sanidad de Dios a la vida de otras personas. Así que los hombres también tendremos nuestro tiempo para ser edificados. Tenemos también para el segundo semestre del año la apertura del centro de entrenamiento ministerial, ¿verdad? Donde vamos a continuar. Todos los que ya pasaron por el discipulado ahora podrán entrar a esta escuela donde vamos a estar trabajando, ¿verdad? Con ellos para seguir la preparación con gente que entiende muy bien dos cosas: que la preparación no termina, y número dos, el compromiso de ser útil para servir al Señor donde quiera que éste se pare, para poder compartir, para poder, si el Señor te lleva a otro lugar, poder servir, poder ser útil en el reino de los cielos. Así que tenemos esta siguiente actividad, ¿verdad? Y en cada una de las áreas de la iglesia tenemos actividades que están por llevarse a cabo, ¿verdad? Tenemos un seminario para mujeres ahora en el mes de septiembre, creo que es el 2 de septiembre, aprovechando la visita del apóstol Pedro Cantú y su esposa. Vamos a tener en las reuniones de mujeres ese sábado el seminario. Tenemos tantas cosas por hacer. Es decir, disfrutamos lo que vivimos, pero no nos vamos a quedar ahí. Tenemos que ir hacia adelante. Así que si la pregunta es, ¿y ahora qué? Yo quiero leerles una porción de la Escritura, si usted me acompaña, para que en esta mañana podamos meditar qué ingredientes yo necesito en mi vida para ir hacia adelante. Porque si la pregunta es ¿y ahora qué? Ahorita vamos a dar la respuesta con este pasaje. Este pasaje que encontramos en Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo versículo 7. Bueno, no, me voy a saltar desde el 7, voy a leer ahorita solamente el versículo 11 y 12. Dice, voy al 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, versículo 12, Filipenses 3:12, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido en Cristo o por Cristo Jesús. Versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo. Otra vez utiliza la palabra o el verbo proseguir, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si la pregunta es ¿y ahora qué?
esta es la respuesta: hay que proseguir. Dígale al que está a su lado: hay que proseguir, hermanos. Dígale al otro lado: prosigamos, hermano. Pero dígaselo con ganas, no me lo desanime, por favor. Déjeme dividir esta reflexión en dos partes. Primero, compartirle un poco más de lo que implica proseguir. En la primera reunión estuve hablando del significado etimológico de la palabra proseguir, pero de ese significado etimológico surgen otras palabras que nos dan luz de lo que implica proseguir. Y entonces quiero leérselas para contestarnos esta pregunta de ¿y ahora qué? Después de este tiempo tan bonito, después de cada reunión que nos juntamos como esta mañana y tenemos la alegría de saludarnos, cantar a Dios, alabar a Dios, tener un buen tiempo para experimentar la palabra y la presencia de Dios, pero ¿y ahora qué? ¿Verdad? Tenemos reunión de mujeres el martes y otra vez la pregunta va a ser: ¿y ahora qué sigue? Ya venimos a la reunión, ¿qué sigue? Porque me ha tocado ver en la vida que la gente está de vuelta en vuelta sobre el mismo círculo, y entonces los ves a veces arriba y a veces en medio y a veces abajo, pero otra vez los vuelves a ver arriba, pero no hay un avance en la vida. Y me parece que la causa es esta: porque no tenemos claro o no trabajamos sobre aquellas cosas que están implícitas en proseguir. Y proseguir significa básicamente dos cosas: número uno, ir hacia adelante, y número dos es hacer algo en favor de. Cuando se unen las dos palabras, pro, ¿verdad?, que es el prefijo, y seguir, que es el verbo, lo que está diciendo es hacer algo en favor de. Estas dos cosas las debemos de tener claras en nuestra mente. La gente muchas veces sabe lo que hace, pero no tiene claro en favor de qué lo hace, qué es lo que está buscando. Por eso es que a veces vemos hombres que trabajan tanto para que su familia tenga todo, pero perdieron de vista darle tiempo de calidad a los hijos, enseñarles los valores ellos y no dejar que la gente, la escuela o los amigos les puedan afectar valores, ¿verdad? Sino que ellos mismos lo puedan hacer, porque puedes trabajar, pero también tienes que tomar tiempo con tus hijos para decirles lo que es correcto, para mirar cómo se comportan, para enseñarles a ser caballerosos, para enseñarles a ser cuidadosos de la mujer, ser atentos con ellas, para que el día que vayan hacia adelante en sus vidas, tú hayas hecho algo en favor de ellos. Prepararlos para la vida, ¿verdad? Es tomar a tu hijo y enseñarle a quitar un clavo, enseñarle a tu hijo a clavar una madera, a quitar un tornillo, a cambiar una llanta. No solamente te estás quitando carga para tú hacer eso, sino que lo estás haciendo en favor de él, para que el día de mañana, que el Señor le permita tener su Ferrari, él sepa cambiarle una llanta a su coche. ¿Me explico? Entonces, la gente, he visto que la gente sabemos lo que hacemos, pero muy pocas veces tenemos claro de que lo que hacemos lo estamos haciendo en favor de, y por eso comienzan a suceder efectos negativos, ¿verdad?, en la vida. Efectos negativos, no porque los hayas deseado, sino porque no se tuvo claro en favor de qué se estaba haciendo lo que se estaba haciendo. Si estas dos cosas son las que implica proseguir, ahora lo que tenemos que saber es qué elementos son parte de ello. Y para esto esta definición que les estaba yo comentando, déjeme decírsela. Mire, en la primera ya hablé de la etimología, pero ahora déjeme hablarle de las palabras que se derivan de esa etimología. Una es secundar, ¿verdad? Secundar, ¿qué significa? ¿O qué idea tiene secundar? Es cuando tú apoyas algo o te sumas a algo. Eso es secundar, ¿no es cierto? Es cuando dicen, ¿quién vota por eso? Si alguien secunda y los demás levantan la mano. Es como cuando tú dices, la esposa dice, ¿qué quieren? ¿Arrachera y frijolitos o lechuga y jitomate? ¿No? Y pues el esposo dice, ay, mi amor, no bromees, pues arrachera y frijolitos. Y la esposa dice, a ver, hijos, ¿quién secunda eso? Y pues los hijos levantan hasta los pies, ¿verdad? Sí, arrachera, mamá, como si no somos vacas, no queremos pasto, dicen los jóvenes, algunos. Eso es secundar, es unirte a algo, apoyar algo. Es decir, cuando tú vas a proseguir,
tienes que saber a qué te vas a unir y debes de tener mucho cuidado a qué te vas a unir. Por ejemplo, si tienes la idea de cuidar tu salud, entonces tienes que unirte a ciertas cosas como disciplina, ¿verdad? Por ejemplo, tienes que unirte a cosas como carácter. Una de las cosas que suceden, por ejemplo, se lo platico, que llegan a pasarle a los pastores, y muchos de los pastores tienen esta excusa. Por eso usted ve pastores con pancita, porque además dicen que pastor sin panza da desconfianza, pero eso no es cierto. Eso es antibíblico, dirían por ahí. O algunos dicen que pastores con pancita pues ya traen su púlpito integrado y aquí recargan la Biblia, pero tampoco. Pero yo conozco muchos pastores que, aprovechando esta situación, dicen: hermano, es que pues cada visita que hago los hermanos se lucen con la comida y me dan un mole y me dan un pan, ¿verdad? Un pie, un cheesecake. Y ¿cómo le dices que no a la gente con tanto amor que te lo preparan? Y los pastores, bueno, digamos los pastores, no los, bueno, sí, los pastores, pues ¿cómo decir que no? Recuerdo cuando comencé a cuidar la alimentación hace tiempo, y el nutriólogo sabe que soy pastor. Entonces nos decía, siempre que vamos a la cita nos hace una pregunta: ¿tiene algún compromiso? Y bueno, como pastor tienes compromisos, a veces vas a ver a un pastor, a veces vas a tener una actividad, un desayuno de servidores, lo que sea. Y como dicen por ahí, los cristianos no fuman ni toman, pero ¿cómo comen? Esa es la verdad, ¿verdad? O sea, en una reunión de cristianos no ves alcohol ni cigarro, pero ves pancito, tamales, guajolotas, sopes, en fin. ¿A poco no? Bueno, el asunto es que este médico me dijo: ok, pastor, yo sé que ustedes tienen compromisos, pero usted tiene que enseñarle a las personas que usted tiene un compromiso consigo mismo. Porque las primeras veces llegaba yo y comió algo que no debía comer, y sí, pues molito verde. Siguiente semana, comió algo que no debía comer, sí, unas, las que se parecen a los hot cakes pero grandotas, ¿cómo? Una crepa. Entonces un día el médico me dijo: ¿sabe qué, señor? Si sigue así nunca va a conseguir lo que necesita conseguir. Es que ¿cómo le digo a la gente que no? Así me dijo: así, pastor, dígale no, gracias. Es que se van a sentir, que se sientan, pastor. Y me dijo: ¿qué es más importante, que se sientan o su salud? Y me dijo: si usted no se cuida, no les va a durar. Y si lo que no quiere es que no sientan feo, ¿qué van a sentir más feo? ¿Que no tome su pan o que un día ya no esté con ellos? Ah, pues yo creo que no tome su pan. No, no es cierto. Son de esas preguntas que te dicen: si es cierto, si ya tengo la idea de hacer algo, no lo puedo lograr si no me uno a cosas que son necesarias para eso. Por eso hay creyentes que pueden escuchar un buen mensaje y recibirlo en el corazón, pero acto seguido, cuando salen del templo, salen de su momento de reflexión o sales del audio que estabas oyendo, donde hayas ido, si no defines a qué te tienes que unir para ir en pro de lo que acabas de decidir en tu corazón, lo que va a pasar es que aunque tuviste la buena intención, nada va a suceder en tu vida. Te vas a quedar ahí, nos vamos a quedar ahí. ¿Por qué? Porque hay que secundar lo que decidimos. Ya tuvimos una buena experiencia la semana pasada. Cada reunión podemos tener una buena oportunidad de escuchar la palabra de Dios, pero lo que el Señor nos llama a hacer es a proseguir en lo que escuchamos, y para proseguir tenemos que secundar, hacer la otra parte, apoyar lo que estamos diciendo amén, lo que estamos diciendo sí, y unirnos en consecuencia con lo que se requiere para poder lograrlo. Así que si tienes la decisión de, por ejemplo, hacer ejercicio, tienes que apoyarte o tienes que secundar esa idea. ¿Con qué? Pues con disciplina, como dije, con hábitos, empezar a forjar hábitos buenos, saludables en tu vida, ¿no? Y decía el médico: si tiene hambre, ¿por qué piensa en un gansito? Piense en jícama. Ay, no, el cerebro te dice: la jícama no sabe igual que el gansito.
Además, en ninguna tienda vas y hay bolsitas de jícamas. Es más práctico ir a la tienda y un gansito. Entonces tienes que hacerte el hábito de hacerte tu tupper y llevarte tu tupper con tu jícama, ¿verdad? Con un poquito de limón y lo que quieras, para que cuando quieras hacer tu colación no pienses en papas, sino pienses en alguna ración de estas. Son hábitos. Porque si no, entonces empiezas a dejar de secundar y en lugar de proseguir te empiezas a estancar. Y entonces después que te estancas viene algo que se llama desánimo y dices, bueno, es que sí lo quiero pero no se puede. Entonces como no se pudo en enero, pues ya para febrero comienzo con todas las fuerzas. Y luego se viene el día de la Candelaria y dices, no, ya empezamos mal con los tamales en la Candelaria. No, pues yo creo que ya eché a perder la primera semana, ahora para mediados, pero se viene el 14 de febrero y tu esposa te regala un pastel y dices, no puedo despreciar a mi esposa el pastel. Pues entonces ya lo hacemos para marzo, pero viene la primavera y entonces en la primavera toda la gente quiere comer y así se nos van los meses. ¿Me explico? Proseguir es algo que necesitamos cuidar en el contexto de secundar. Siguiente palabra. Me gusta esta palabra porque han ustedes escuchado la palabra intrínseco, ¿verdad? Intrínseco. Tiene que ver con algo que está unido, que es esencial en algo o que es parte de algo, por eso es esencial. Déjeme leerlo de aquí porque no quiero errar. ¿Sí? Algo que es esencial, que es parte de, que es íntimo. Cuando entonces hablamos de proseguir, tenemos que revisar con aquellas cosas que son esenciales para desarrollar y para lograr aquello que nos hemos determinado a hacer, propuesto a hacer o a lo que estamos respondiendo a hacer. Por ejemplo, ¿se acuerdan los que estuvieron el jueves en la prédica del pastor Ofir, del apóstol Ofir? Al final él hizo un llamado y dijo a la gente, él predicó sobre a cuidar a Lea para recibir a Raquel, algo así predicó él. Y él decía, la iglesia debe de amar primero a Lea para también recibir a Raquel. Y al final terminó con una invitación. ¿Cuál fue la invitación del jueves? Invitó a la gente que no estaba participando directamente en la iglesia a que de alguna manera sirviera en la iglesia, ¿se acuerdan? Y entonces pasaron un buen grupo de personas, yo creo que había unas 80, 90 o 100 personas en el altar aquí al frente en los pasillos. Y entonces yo dije, ok, la siguiente escuela de servidores, vamos a tener 80 o 90 servidores preparándose para eso. ¿Por qué? Porque ese momento, si solo se queda en aquel día jueves y no se vuelve esencial en mi vida, no se vuelve íntimo en mi corazón y algo interno en mi corazón de querer servir, recuerde, la escuela de servidores no es necesariamente para que usted termine sirviendo en los equipos de trabajo. Eso sería ideal, pero no es solo para eso. Es para aprender a servir donde quiera que Dios te ha puesto. Porque tenemos que aprender a servir. Tal vez no tienes el tiempo para ser parte de los equipos de trabajo y entonces por eso mucha gente no desarrolla su servicio donde está, en su negocio, en su trabajo, en los medios donde está, en los lugares donde puede tener ¿cómo se dice? Acceso, donde puede penetrar en su trabajo, en su dinámica. Y entonces la gente dice, yo quisiera servir a Dios, pero no puedo. No, lo que está sucediendo es que no está prosiguiendo en esa idea. ¿Quieres servir a Dios? Sí, tienes que proseguir. Y para proseguir en esa idea, tienes que mirar que ese deseo se vuelva íntimo y sea esencial en tu vida. Porque si no lo es, ¿verdad? Las demás cosas pueden empezar a perder peso en tu corazón. Déjeme platicarle un poquito parte de un aspecto de la historia que me ha tocado vivir, que he podido vivir. Llevo pues lo que tengo de vida y desde que yo me acuerdo por ahí de los 4 o 5 años. Me acuerdo cuando estaba en la iglesia, seguramente iba desde antes, me llevaban desde antes, pero desde ahí me acuerdo. Así que ya son unos 41, 42 años que me acuerdo de estar en la iglesia. Hermanos, 42 años de domingo tras domingo ir a la iglesia. Primero me llevaban, no me preguntaban si quería ir, me llevaban. Me acuerdo que en una clase de escuela dominical nos iban a dar hot cakes, eso no se me olvida. No me acuerdo de las clases, pero me acuerdo de esto.
no sé cuántos años tendría yo, 4 años tal vez, y la maestra dejó la tapa de la lechera así. Y yo dije, ay, me la voy a chupar. Como estaba chiquita la lecherita, dije, pues me la meto. De eso me acuerdo, de esa reunión de escuela dominical. Ni sé qué clase me dio la maestra, pero no se me olvida ese susto. Desde entonces me acuerdo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Que durante estos 42 años, cada semana, los fines de semana y entre semana, me ha tocado estar en la iglesia. He estudiado, he trabajado, he tenido diferentes compromisos, he tenido limitaciones económicas, he tenido lo que todo mundo, he tenido dos cosas entre qué escoger, entre una actividad u otra, o entre ir a la iglesia o hacer lo otro. Y puedo decirte que a lo largo de estos 42 años he visto que es posible cuando esto se vuelve íntimo en tu corazón, porque nunca hay un pesar. Sí recuerdo que en la adolescencia y en la juventud de repente hubo temporadas en las que decía como que ya no le hallo mucho sentido ir a la iglesia, y eso lo veía porque yo estaba acostumbrado a servir y en esos momentos yo no estaba activo en la iglesia. Pero cuando es íntimo y empiezas a no hacerlo, esa parte íntima te mueve otra vez a hacerlo, no te va a dejar tranquilo, porque es tan parte de tu vida que... Ponga atención a lo que voy a decir. Yo sé estar de vacaciones en día domingo en la playa, yo se los he dicho. Yo cuando he salido de vacaciones y me toca estar en domingo, no estoy en una congregación, estoy en la playa o donde esté descansando. Pero fuera de esos días, yo no sé estar si no es estar implícito en la dinámica de la iglesia. Es por el llamado que tengo, no todos tenemos que estar ahí, tampoco estoy diciendo eso. Pero a lo que voy es, ¿cómo es que puedes proseguir durante tantos años? Y entonces me doy cuenta que la clave es que se vuelve esencial en tu corazón. Es íntimo en tu corazón, le hayas sentido a las cosas. Dígale al que está a su lado, hermano, yo no estoy aquí de oquis, yo sé a lo que vine. Dígaselo. Pero dígaselo. Yo sé a qué vine, dígale. Y luego usted pregúntele, ¿a qué vino, hermano? Sí, pregúntele, como que ¿a qué vino? A ver qué le dice. De veras, platique. Hay tantas cosas. La próxima semana voy a predicar sobre para qué y por qué nos reunimos. No falte, va a estar interesante el tema. Porque cuando tú vas descubriendo en la vivencia de la congregación, por ejemplo, lo que implica, lo que pasa, el contexto que tiene, las repercusiones que hay, el ámbito espiritual, la participación dimensional espiritual que hay, nosotros, los ángeles, el mundo espiritual, las cosas que Dios quiere hacer, la asamblea que Dios está llamando, el momento que Dios está generando, eso se vuelve tan íntimo en tu corazón que no es el hecho de ir a la reunión los domingos, sino que es algo que en la reunión de los domingos tiene un contexto mucho más grande. Es como cuando Jacob estaba en el lugar donde estaba y él experimenta ese sueño donde ve ángeles subir y bajar una escalera, y él se levanta del sueño y él dice, este no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo, y yo no lo sabía. Es decir, que en ese momento hubo una puerta dimensional en el espíritu donde él pudo saber lo que Dios estaba haciendo para su vida y lo que Dios podía hacer con él. Ahora, ¿por qué pasaba eso? Porque se volvía íntimo. Para proseguir, no se puede proseguir, ¿verdad? Durar, permanecer, si no lo que haces se vuelve íntimo. Se lo voy a decir de esta manera. A lo largo de la vida, muchas veces, la vida ministerial, he encontrado estas frases o estas ideas. Por ejemplo, hay jóvenes que me han dicho, pastor, ¿no se aburre de ser pastor? Porque cuando les digo ya llevo 20, 25 años, 40 años de servir a Dios, con una pregunta honesta me dicen, pastor, ¿y nunca se ha aburrido? Y yo me pongo a meditar y digo, no, la verdad no. Estaría yo amargado, yo creo, si estuviera aburrido. Otros jóvenes me han dicho, pastor, y ser pastor, no, me han dicho así, pastor, pero es que su caso es diferente. Yo les digo, ¿por qué? Cuando les pregunto, ¿por qué no viniste a la iglesia?
Y yo les digo, deberías de venir, sé más constante. Me dicen, pastor, es que su caso es diferente. ¿Por qué? Les pregunto. Pues porque usted es el pastor. Usted tiene que venir, pues usted es el pastor. No como aquel hombre que, si saben ese chiste, que la mamá lo levantaba, hijo, levántate, no vas a ir a la iglesia, ya voy. Más o menos como le han platicado a usted, ¿no? Hijo, que no vas a ir a la iglesia, ahorita. Hijo, ya se hace tarde, vas a ir al templo. Y entonces el hijo le dice, a ver, dame 3 razones fuertes para que yo vaya a la iglesia. Mira, la primera es que hoy es domingo, hijo. La segunda es para darle gracias a Dios. Y la tercera es que tú eres el pastor, hijo. Porque ¿quién se imagina al pastor no yendo a la iglesia? Nadie. Entonces la gente dice, bueno, es que a usted no le queda otra. Usted es el pastor, tiene que ir. Pero la verdad es que yo le he dicho a la gente, yo no vengo a la iglesia porque soy el pastor. Porque 20 años de ser pastor, antes de ser pastor, yo iba a la iglesia cada domingo. Fui de niño, de adolescente, de joven, recién casado, ¿verdad? Estaba en la iglesia. Porque no es el ser pastor lo que me trae a servir a Dios, es lo que se ha vuelto íntimo en mi corazón de lo que le creo a Dios, lo que creo que pasa cuando nos reunimos, la bendición que hay cuando estamos juntos, el poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, hermanos, ¿qué hay cuando se reúnen? Hay ciencia, hay palabra, hay sabiduría, hay salmo. Y dice él, hágase todo para la edificación de los demás. Así que no sé para usted, pero para mí es de mucha alegría saber que cuando nos vamos a reunir, una edificación espiritual va a suceder en ese momento. Para mí es especial, no sé si para ti, pero yo deseo que así sea para tu vida. Tiene que volverse íntimo. Por último, ya se me fue el tiempo, hermanos. Yo me extiendo y usted me distrae, pues así no avanzamos. Mire, le voy a decir todos los demás de corrido para no extenderme. Otra de las palabras que se deriva de la etimología proseguir es designar. Una más es asignar. Otra más es asociar. Una más es ser socio. Así que cuando hablamos de proseguir, ir hacia adelante y hacer algo en favor de, tenemos que considerar ¿cuál es la asignación que tenemos? La asignación. Tú puedes estar en un lugar de trabajo donde todo está desordenado. Pero si tú estás ahí y hay desorden, seguramente el Señor te llevó para que puedas empezar a traer orden. Pero yo conozco a muchos cristianos que se vuelven parte del desorden, ¿verdad? Y pueden ver desordenado y decir, acomódalo. ¿Para qué se va a volver a desacomodar? ¿Conoce gente así? Más tarda uno en acomodar que en lo que se desacomoda. ¿Para qué perdemos tiempo? Cuando realmente lo que está pasando es que tú tienes una asignación. Si tú tienes la asignación en esa parte de tu trabajo y tú comienzas a ordenar, es muy probable que eso empiece a afectar a los demás. De verdad, yo lo he visto a través de los años, cuando trabajaba fuera de la iglesia y dentro de la iglesia lo veo. A mí me pasa aún dentro del ministerio. Yo soy una persona como pastor, aunque soy pastor, me gusta hacer cosas dentro de la parte práctica en la iglesia, limpiar, barrer, acomodar, pintar, cambiar un foco, lo que sea. Y entonces yo puedo llegar a un lugar donde sea, puede ser aquí o en cualquier otra iglesia. Y si por ejemplo veo sillas desacomodadas, a mí no me gusta verlas desacomodadas. Así que me quito el saco y comienzo a ordenar las sillas. Y ahí hay 2, 3, 4, 5 personas que estaban platicando y a ninguno de ellos se les ocurrió comenzar a acomodar las sillas. Pero cuando el pastor comienza a acomodar las sillas, se empieza a mover este espíritu de orden en la vida de ellos, ¿no? Pastor, yo le ayudo. Y yo dentro de mí digo, ¿por qué te esperaste a ver a que yo lo hiciera? Si lo puedes hacer. No me aflige eso y digo, está bien. Pero entonces me doy cuenta de una cosa, mi idea se trasladó a una acción.
Y la acción se trasladó a una asignación. La asignación es, si yo estoy viendo que algo está desacomodado, no les digo a los demás, comienzo a hacer lo que está en mis manos. Pero cuando comienzo a hacer esa asignación, empieza a venir un efecto o una repercusión sobre los demás, y son instados y son llamados a ser partícipe, en este caso, por ejemplo, de acomodar algo. Ahora, eso llévalo a tu vida, a tu casa. A veces como padre nos preguntamos, ¿por qué no pasa esto en mis hijos? Yo te diría esta pregunta: revisa si lo que estás haciendo está asociado con cosas correctas que trabajen en tu asignación, para que desde esa función tú comiences a generar una influencia sobre la vida de los tuyos. ¿Me explico? Porque si eso haces, entonces va a venir un efecto sobre el círculo donde tú estés. Así que entonces proseguir implica asociarse, pero también implica asignar y también implica ser socio. También les dije asignar, ¿verdad? ¿Qué asignatura es la que tienes? Por ejemplo, dice la Biblia, las mujeres mayores enseñen a ¿quiénes? A las jóvenes, ¿a qué? A cómo tratar a sus maridos. Tienen una asignación, ¿verdad? ¿Y eso en qué va a repercutir? En una aportación para las nuevas generaciones de matrimonios, que a su vez, cuando ellas crezcan, les sepan enseñar a las nuevas cómo tratar a sus maridos, y eso les ayuda a tener, no digo que es la base, les ayuda a tener una buena relación. Ahí crezcan los hijos y los hijos vean una buena relación, y entonces lo que comenzó un día prosiguió porque cada quien asumió su asignación. Esta iglesia tiene una visión que Dios nos ha dado. ¿Cuál es? Crecimiento. Si lo enfatizamos en una palabra, es crecimiento. Pero en esa palabra crecimiento, cada uno de nosotros tenemos una asignación para ir en pro de eso que Dios nos ha dado. Si tú estás siendo discípulo, estás en la asignación de discípulo, pero vas a cambiar un día y un día vas a discipular a alguien. ¿Me explico? Dígale al que está a su lado, si ya eres discípulo, ahora tienes que discipular a otros. Dígaselo, por favor. Asignación. Bien. Quiero cerrar aquí, porque ya es tiempo. Pero quiero cerrar con esta última reflexión. Cuando nosotros experimentamos, como dije al principio, logros o fracasos, si no tenemos la mentalidad de proseguir, lo único que sigue es el tiempo, y lo único que se repite son los círculos que vivimos cada día. Por eso es que proseguir es un asunto intencional. Por eso Pablo dijo, yo ciertamente olvido lo que queda atrás, una intención, una decisión. Y luego dice, y prosigo, con tal de tomar, ¿verdad? O de ser partícipe del llamamiento de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. En el último culto voy a explicar este pasaje. La reflexión es la siguiente, hermanos. Tomémonos un tiempo en esta semana, yo te invito, si es a partir de hoy, qué bueno. Siéntate y revisa dos cosas. ¿Qué estás haciendo? Y número dos, ¿en pro de qué lo estás haciendo? ¿Para qué? Para que si sabes en pro de qué lo haces, entonces revises este tercer punto. Revises la asignación que te toca, si la estás llevando a cabo. Le voy a poner un ejemplo. El Señor Jesucristo requirió el aposento alto y mandó a sus discípulos, ¿se acuerdan? Y entonces el Señor los manda para que preparen, les asignó algo. Todos los que estamos aquí, todos, sin excepción, tenemos una asignatura en la familia, en la sociedad, en la iglesia, en el reino de los cielos. Todos tenemos una asignación. La manera en la que nuestra vida sea parte de proseguir tiene que ver con lo que acabo de compartir. ¿Con qué te has asociado? ¿Verdad? ¿Qué estás secundando en tu vida? Número 3,
qué estás apoyando en tu vida o sobre de qué te estás apoyando. Número 4, ¿con qué te estás asociando? A veces dejamos de proseguir cuando nos asociamos con la duda, cuando nos asociamos con el desánimo, cuando nos asociamos con la pereza, cuando nos asociamos con el conformismo, cuando nos asociamos con la mediocridad, ¿verdad? A medias, ahí se va, de panzazo decimos, tenemos esta palabra en México, ¿verdad? Y la gente le dice, ¿dónde estudias? Y dicen, bueno, voy a la escuela. Ya ni siquiera dicen, sí estudio tal cosa. Y hay una mentalidad de mediocridad. Cuando la gente se asocia a eso, el proseguir se vio afectado. Y por lo tanto, cuando no se prosigue, no hay fruto. Y como no hay fruto, hay frustración. Y como hay frustración, comienza a haber abandono. Y por eso, a través de los años, he visto personas que abandonan sus sueños, abandonan sus capacidades, abandonan sus virtudes, abandonan la gracia que Dios les ha dado por una razón: dejaron de proseguir. Y el llamado de esta mañana, de esta reflexión, a través de las palabras de Pablo, es: prosigamos, hermanos. ¿Has salido personalmente de un éxito? Prosigue, no te quedes ahí. Celebra, siéntete contento, pero no te abraces a eso. De eso voy a explicar en el último pasaje, en el último culto, perdón. La siguiente cosa es: estás saliendo de un fracaso. Tienes que proseguir también. Tienes que proseguir. A veces nos equivocamos con los hijos. Por ejemplo, conozco padres que se sienten culpables de lo que pasa a los hijos y entonces dejan de ser disciplinarios con ellos porque sienten que les fallaron, entonces ahora todo les permite. No, tienes que seguirte asociando con la disciplina porque tu hijo necesita disciplina. A veces el hijo les hace como Chabelo y les dice: si no me das me ahogo, y se empiezan ahí a privar y se ponen morados y ya no respiran. Y el papá o la mamá, como sienten culpabilidad, dejan de ser de carácter y dicen: bueno, dáselo para que esté tranquilo. No, tienes que asociarte con lo correcto para proseguir en el desarrollo sano de tu hijo. ¿Me explico? A veces los fracasos nos hacen pensar de una forma o conceder ciertas cosas, pero el llamado de la palabra de Dios es: ahora que hemos experimentado este tiempo tan especial, aprovechar la reflexión para que si tú vives éxitos o vives fracasos, te hagas esta pregunta: ¿y ahora qué? Y tu respuesta sea: tengo que proseguir. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar juntos. Acompáñeme. Todo el tiempo tenemos oportunidad de proseguir. Hoy tuvimos una oportunidad. Domingo, día de reunión, tuviste la idea, tomaste la decisión, llegaste aquí. Son etapas que prosigues. Está en tu agenda, en tu decisión, en tu corazón, llegas aquí. Pero ahora llegas aquí y escuchas una reflexión. Hay que proseguir entonces a partir de esa reflexión. ¿Qué sigue con lo que estoy oyendo en mi vida? Seguramente se va a sumar a lo que ya sabía, o tal vez me va a dar un giro en ciertas cosas, voy a modificar ciertos aspectos. ¿Cómo agradezco tanto a Dios cuando se acercan papás o jóvenes y me dicen: pastor, estoy haciendo cosas que no hacía antes, estoy experimentando cosas que no hacía? Recuerdo unos papás que se acercaban y me dijeron: pastor, damos tantas gracias a Dios porque vemos en nuestro hijo cosas que no veíamos antes, cosas buenas. Y yo digo: de eso se trata, porque ahí es donde prosigue la bienaventuranza de la palabra de Dios. Ahora, la pregunta la vuelvo a dejar: ¿y ahora qué sigue después de este día, de este buen momento? Que nuestra respuesta sea: prosigo al blanco, ¿verdad? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quiero orar en esta hora. Ayúdame, acompáñame. Vamos a orar para poner en manos de Dios esta verdad, esta necesidad de proseguir, pero de manera particular de pedirle a Dios que nos guíe para hacer en nuestra vida lo necesario. Habla con Dios mientras oramos.
Señor, en esta mañana, en este mediodía casi, yo te agradezco por la oportunidad de haber estado juntos, de disfrutar este tiempo juntos. Gracias por cada hombre y mujer que han llegado a esta reunión, cada uno de tus hijos. Señor, si en esta mañana alguien nos ha acompañado por primera vez, que pueda experimentar esta reflexión, que prosiga en lo que ahora viene. Es decir, Señor, no solamente escuchar tu palabra, sino tenerte a ti como el Señor y Salvador de su vida. Y también oro, Señor, por todos los que estamos acá, comenzando por mí, para que nos guíes y nos ayudes a proseguir, porque entendemos que si no sucede así, entonces nos mantenemos dando círculos o vueltas en un mismo círculo. Y aunque podamos permanecer ahí, nada nuevo sucederá porque no estamos prosiguiendo. Las cosas nuevas vienen cuando proseguimos. Las funciones nuevas vienen cuando proseguimos. Las dinámicas nuevas vienen cuando proseguimos. Las mayordomías diferentes vienen cuando proseguimos. Los efectos de influencia cambian de manera y de dimensión cuando proseguimos. Señor, las recompensas son diferentes cuando proseguimos. Y Señor, ayúdanos a no confundir el solamente estar y hacer con el proseguir. Por eso oro para que cada uno de nosotros conozcamos nuestra asignación, para que cada uno de nosotros, Señor, tomemos nuestra posición y nuestra sociedad con lo que es necesario asociarnos. Oro también, Señor, para que en cada uno de nosotros aquello con lo que estamos relacionados se vuelva íntimo en nuestro corazón, sea esencial en nuestras vidas, que lo que hagamos no sea solamente un adorno en nuestra vida, sino sea parte de lo esencial en nuestros corazones. Y por último, Señor, bendigo a tu iglesia para que todo lo que nos toca hacer, siempre en nuestro corazón haya esta disposición de secundar. Es decir, Señor, apoyar, es decir, ser parte, asociarnos con, apoyar cosas en nuestra vida o apoyarnos correctamente en nuestra vida. Señor, en esta mañana bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Quiero pedirte un último favor. Ayúdame a orar por la persona que tienes a tu derecha o a tu izquierda. Ora por él, bendícelo. ¿Para qué? Para que prosiga. Que su vida no se estanque nunca, que su vida no retroceda, mucho menos. Tal vez a ti no te toca oír, pero a mí como pastor me toca oír de gente que se estanca, de gente que renuncia, de gente que regresa inclusive a la vida pasada. Bendice a esa persona que tienes a tu lado para que nunca le acontezca a él. Que nunca se confíe, que confíe en Dios. Que nunca piense que ya lo tiene todo, que vaya siempre hacia más. Que nunca mantenga una actitud arrogante, que siempre sea sencillo, porque la sencillez es la base para poder avanzar cada día más en la vida con el Señor. Bendice a esa persona, a ese joven, hombre o mujer. Si es tu familiar, qué mejor que te toca orar por él. Bendícelo, porque conoces áreas de su vida, así que bendícelo en esas áreas que tú sabes que le cuestan trabajo, para que prosiga, para que no claudique, para que no renuncie, para que no abandone, para que no se canse, para que no desista, sino que la gracia de Dios sea con él para ir hacia adelante en favor de lo que Dios ha puesto en él y de lo que él puede hacer para con otros. Señor, bendecimos la vida de tu iglesia en el nombre poderoso de Jesús, y hablamos en nuestras vidas una mentalidad de proseguir, no solamente de seguir haciendo, sino de hacerlo con una claridad de hacia dónde vamos ahora. Ayúdanos a eso, Señor. Abre nuestra mente, danos comprensión, danos sabiduría, Señor. Ábrenos el panorama cada día más, Dios, y ayúdanos a ser útiles para que otros tengan un panorama más amplio. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora, y a ti te damos gracias, maravilloso Salvador. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos agradecen a Dios que tenemos la oportunidad de ir hacia adelante?